Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Hoy damos gracias a nuestro Padre Celestial, que en esta hermosa mañana su santo y bendito Espíritu de Dios nos guíe a toda verdad. Hoy damos gracias en esta mañana, queridos hermanos, que nuestro Padre Celestial envíe sobre nosotros una palabra de bendición, una palabra de vida para nuestra vida. Damos gracias a nuestro bendito Salvador, que en sus propósitos, en su voluntad, queridos hermanos, nos guía a toda verdad. Gracias a Él, queridos hermanos, tenemos la vida que tenemos hoy. Gracias a Él podemos despertar. Gracias a Él nos da Dios la oportunidad, queridos hermanos, de vivimos una vida, hermano, una vida que nos proyecta hacia Él. Nuestro Señor lo primero que quiere, hermanos, es que nosotros vivamos de acuerdo a su voluntad. Que vivamos de acuerdo a los propósitos. Que vivamos de acuerdo, queridos hermanos, a las cosas establecidas por Él. Que vivamos de acuerdo, queridos hermanos, a la palabra, de acuerdo, queridos hermanos, a las cosas que ha designado Él para nosotros. Pero créame, vivimos un tiempo donde el hombre desechará la palabra, desechará el Espíritu, desechará los propósitos de Dios en su vida. Porque tiene como finalidad, queridos hermanos, realmente dejar las cosas de Dios. Tendrá como finalidad, queridos hermanos, apartarse de la voluntad divina. Tendrá como finalidad, queridos hermanos, alejarse de que Dios esté obrando, queridos hermanos, profundamente en su corazón, profundamente, queridos hermanos, de los principios bíblicos. Vivimos tiempos muy complicados, muy complicados. La vida del hombre ha decidido vivir sin Dios, ha decidido alejarse de Dios, ha decidido apartarse del Señor, ha decidido, hermano, que lo mejor es alejarse, que lo mejor es, queridos hermanos, vivir una vida sin que realmente nos involucre la responsabilidad de tener una vida de acuerdo a sus principios. Permíteme tantito, por favor. Algo que nos aleje siempre, queridos hermanos, de Él. Este evangelio, queridos hermanos, este evangelio nos hace sentir la responsabilidad de vivir cada vez más profundamente un evangelio más cerca al Señor. Algo que el Espíritu me hablaba en esta mañana es que es la importancia de vivir, queridos hermanos. ¿Cuál es el propósito de este evangelio? ¿Cuál es queridos hermanos, la función principal de este evangelio? De vivirla, querido, cada día más en nuestra vida. Si algo nos va a cambiar la vida, es vivir el evangelio. Vivimos tiempos, queridos hermanos, donde no han entendido o la gente no quiere entender realmente de qué se trata el evangelio. En veces hasta nosotros mismos todavía no hemos llegado a comprender lo profundo de este evangelio que nos proyecta hacia una vida para exaltar la grandeza y la santidad de nuestro Dios. Fuimos creados para darle alabanza, fuimos creados para exaltarle, fuimos creados, queridos hermanos, para que en nosotros el mundo sepa lo maravilloso de nuestro Dios, que a través de nosotros nuestro Padre Celestial sea exaltado de una manera poderosa, de una manera gloriosa. Este evangelio
fue creado con esa misma finalidad de exaltarlo, de que sepan que tenemos un Dios grande y maravilloso. Pero como el hombre no entiende, queridos hermanos, que nos enfrentamos hoy a un mundo espiritual, que el diablo ha engañado a mucha gente y que lo hace engañar de acuerdo, queridos hermanos, de acuerdo a las Escrituras. Eso fue lo que quiso hacer el diablo, queridos hermanos, con mi Señor Jesús en el desierto, en Lucas 4. Quiso engañarlo con las mismas palabras. Quiso engañarlo con su misma, digamos así, con una religión. Quiso engañarlo con su misma adoración. Quiso engañarlo, queridos hermanos, con su misma dedicación hacia el Señor. Lo quiso hacer. De tal manera que busca la manera de distorsionar la verdad de Dios. Y eso es increíble, que el enemigo, queridos hermanos, busque la manera de que el hombre se distorsione el evangelio. Distorsiona este mensaje. Bendito Dios nuestro Señor, ¿verdad, hermano? Que en estos días, hermanos, nuestra vida, queridos hermanos, se enfoque más en las cosas exteriores que la vida espiritual. Y que nuestro Señor, queridos hermanos, y que nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Dios, y que nuestro Señor les guarde, les ministre su espíritu. Pero este evangelio, queridos hermanos, este evangelio es de exaltar, de anunciar la grandeza de nuestro Padre Celestial. Este evangelio que hoy se anuncia tiene como finalidad poner al descubierto toda corrupción del hombre y su falsa conversión a la idolatría. O sea, se convierten de Cristo a la idolatría y de un falso caminar, de un falso evangelio. Este evangelio tiene como finalidad poner al descubierto toda la corrupción del hombre. Tiene que demostrarle, queridos hermanos, a qué es espiritual y qué no es espiritual. Este evangelio, queridos hermanos, que predicamos tiene como propósito sacar todas las cosas a la luz. Porque la intención, queridos hermanos, la intención de nuestro Dios no es destruir al hombre, sino salvarlo de él mismo y de sus equívocas decisiones. Eso lo tenemos que tener bien claro, que la intención de nuestro Dios, dice la misma Escritura en el libro de Ezequiel, que Él no quiere la muerte del impío, sino que el impío se salve. Él no quiere la muerte del pecador, porque por eso vino Él, queridos hermanos, a morir por el pecador, para que el pecador se salve por medio, queridos hermanos, de la sangre de Cristo, por medio que el hombre reconozca que solo en Cristo hay salvación. Este evangelio, queridos hermanos, tiene como propósito sacar a la luz, para que el hombre, hermano, sepa que es el peor hombre, para que el hombre sepa, queridos hermanos, que es el hombre, es la peor versión de sí mismo. Y desenmascar en nuestras vidas siempre, queridos hermanos, al que expone. Por eso cuando nosotros vamos a su presencia, creemos que en su presencia lo que hace es una comparación de ello.
Por eso que le digo, es importante entender esto, queridos hermanos, para que nosotros no nos estemos matando entre nosotros mismos. Por eso la misma Escritura dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, contra los huestes de maldad. Claro que parecerá, queridos hermanos, que tenemos una lucha, una rivalidad entre hermanos, entre iglesia, pero no. El verdadero evangelio, hermano, el verdadero evangelio, el que es celestial, el que es anunciada por el Espíritu, hermano, tiene como finalidad poner al descubierto toda corrupción del hombre, todo desvío del hombre. Por eso el libro de Romanos 7, versículo 11 dice, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. O sea, vean lo que dicen, algo interesante, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. Usando dos traducciones más, como la lenguaje actual, dice, cuando yo todavía no conocía la ley, vivía tranquilo. Cuando yo todavía no conocía la ley, vivía tranquilo. Pero cuando conocí la ley, me di cuenta de que era un gran pecador y de que vivía alejado de Dios. Vivía alejado de Dios. Fue así como la ley, que debió haberme dado la vida eterna, más bien me dio la muerte eterna. Me dio muerte eterna. Porque el pecado usó la ley para engañarme y con esa misma ley me alejó de Dios. Me alejó de Dios. Podemos decir entonces que la ley viene de Dios y que cada uno de sus mandatos es bueno y justo. Con esto no estoy diciendo que la ley que es buena me llevó a la muerte, de ninguna manera. El que hizo esto fue el pecado, que usó un mandato bueno. Así, por medio de un mandato bueno, todos podemos saber lo que realmente malo y terrible es el pecado. Lo terrible que es alejarse de Dios, lo terrible, queridos hermanos, que es apartarse de Dios, lo terrible, queridos hermanos, que es vivir sin la ley, que es vivir sin el mandamiento de Dios. ¿Por qué razón? Porque esas escrituras que tenemos en nuestras manos, hermano, dice que es santa, es justa, es buena. Es buena. El mandamiento dice, el mandamiento santo, justo y bueno. Este mandamiento, queridos hermanos, que Dios puso en nuestras manos, las escrituras que Dios puso en nuestras manos, es un, digamos así, es un libro, hermano, que es un libro espiritual. No es un libro de lectura, es un libro espiritual. Es un lenguaje que solo va a operar, queridos hermanos, en aquellos que se les abra el entendimiento. La Biblia, que hermano, por eso la Biblia no es para debatir. La Biblia, queridos hermanos, muchos han endiosado la Biblia, pero nosotros hablamos del Dios de la Biblia, del que habla la Biblia. Pero dice que este mandamiento, por eso tenemos que entender, hermano, que cuánto conocimiento tenemos de las cosas de Dios. Cuánto sabemos del Dios verdadero.
¿Cuánto nosotros podemos entender, queridos hermanos, cómo es el proceder de nuestro Padre Celestial? ¿Cómo es realmente? Dice, cuando yo vivía, no conocía la ley. Cuando yo todavía no conocía la ley, vivía tranquilo. Pero cuando conocí la ley me di cuenta de que era un gran pecador, un gran malvado, y de que vivía alejado de Dios. La gente piensa que porque va a la iglesia, porque cree en Dios, porque dice, bueno, es que yo oro a Dios, yo me acuerdo de Dios. Como algunos dicen, yo podré estar alejado de la iglesia, pero no de Dios. Error de equivocación, o sea, gran equivocación. Porque la Escritura no enseña esa. La misma Escritura nos enseña, hermano, que acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pero la misma Escritura enseña que donde hayan 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él. Entonces, no es una creencia, es una búsqueda. Y la palabra buscar en el griego significa preguntar cómo llegar a Él. ¿Qué tengo que hacer para llegar a Él? ¿Dónde lo puedo encontrar a Él? Eso significa buscar. Entonces, si nosotros, en la traducción griega, hermano, eso significa, queridos hermanos, que yo tengo que preguntar dónde está Jesús, dónde está la vida, dónde está la salvación, dónde está esa vida eterna, dónde están las promesas, dónde está lo que Dios tiene para mí, cómo logro para llegar a Jesús, cómo logro para agradar a Jesús, cómo le hago para esto. Eso significa buscar. Es un concepto, queridos hermanos, muy distinto al creer que buscar es ir a la iglesia. Romano me enseña muy bien eso, que el mandamiento de Dios, las palabras de Dios son santas, son justas y son buenas. Pero el pecado, dice, tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. ¿Por qué? Porque vivía uno tan tranquilo. ¿Por qué el hombre, queridos hermanos, no revisa las Escrituras, no busca las Escrituras? ¿Por qué? Para no darse cuenta lo que representaba en su vida. Ahora, la versión Reina Valera simplificada dice, entonces me di cuenta que el mismo mandamiento que debía haberme dado vida, me di cuenta que el mismo mandamiento que debía darme vida me llevaba a la muerte. Porque el pecado se aprovechó del mandamiento y me engañó. El pecado usó el mandamiento para hacerme merecedor de la muerte. Incluimos pues que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Pero entonces, lo que es bueno se convirtió en algo de muerte para mí. De ninguna manera. Más bien fue el pecado lo que, valiéndose de lo bueno, me declaró merecedor de la muerte. Ocurrió así para que yo entendiera con claridad lo que es el pecado. Por medio del mandamiento quedó demostrado lo extremadamente malo que es el pecado, porque mata a una persona. O sea, el pecado, queridos hermanos, aquellos que va uno en contra de Dios. Pero dice cuando de muchos, vea lo que expresa, dice, uno no me había dado cuenta que el mandamiento que debía darme vida me llevaba a la muerte. Por eso este evangelio, queridos hermanos, que se anuncia hoy, en realidad es un evangelio que da muerte. Cuando mi Señor Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y me siga, es algo que está diciendo, lo va a llevar a la muerte. En las Escrituras, queridos hermanos, se expresa mucho, mi Señor, lo que es la muerte. Porque por eso tenemos un gran conflicto hoy en la tierra. Tenemos un gran conflicto hoy dentro de las iglesias. La gente, yo no entiendo, queridos hermanos,
No entiendo porque pedimos una cosa. Eso es un engaño. El engaño es pedir una cosa. Fíjese, porque fíjese, es pedir a Dios, al Dios verdadero. Pero no nos gusta. No nos gusta que hable la verdad. ¿Queremos al Espíritu Santo? Queremos al Espíritu Santo, hermano, pero no queremos, queridos hermanos, que se mueva en nosotros. No queremos que nos cambie la vida. Pero no nos gusta el mover. Queremos todo. Queremos, imagínense que si en realidad el Espíritu Santo, nuestro Dios, nuestro Jesús, realmente hubiera un mover en nuestras vidas, amaríamos la palabra. Amaríamos la palabra. Amaríamos su presencia, amaríamos realmente todo de Él. El engaño es pedir, el engaño es, hermano, es no saber. Es no saber pedir. Es no saber lo que realmente lo que estamos pidiendo. Por eso la misma Escritura nos enseña, queridos hermanos, la incapacidad en veces que tenemos nosotros como hombres, que no sabemos pedir. Y eso lo dice claramente la bendita Escritura. ¿De dónde vienen las guerras?, dijo él. ¿De dónde vienen todas estas cosas? Pues viene, queridos hermanos, de una vida del hombre que no sabe pedir. Pero pide para malgastar en vuestros deleites. Pide para disfrutar esta tierra. Pide para disfrutar, queridos hermanos, todo lo que no nos lleva a Él. ¿De dónde vienen esas guerras? ¿De dónde vienen esas luchas? Pues viene de un creyente, viene de un hombre, queridos hermanos, que no sabe lo que está pidiendo. No sabe. ¿De dónde viene el Señor? Dice, claramente nos enseña y nos pregunta, verán, de dónde vienen todas esas cosas que no sabemos pedir. De que estamos pide y pide, dice, ustedes no reciben porque piden mal, porque ustedes piden para malgastar en vuestros deleites. Piden mal. Por eso dice que el Espíritu de Dios intercede por nosotros, porque no sabemos nosotros pedir, dice en el libro de Romanos, no sabemos pedir. Y tiene que venir el Espíritu Santo, hermano, realmente, y que nos enseña a pedir como lo que es correcto, a su Espíritu Santo en nuestra vida. Pero ¿cuánto cristiano no sabe, queridos hermanos, pedir? No sabe pedir. Por eso, ¿qué es el engaño? El engaño es no saber pedir. Por eso dice que cuando yo no conocía la ley, vivía tranquilo. Pero cuando conocí la ley me di cuenta de que era un gran pecador. Cuando llegó la verdad, queridos hermanos, sabremos, cuando conozcamos las Escrituras, cuando sepamos realmente las Escrituras, sabremos entonces que somos los peores hombres, que somos hombres, hermanos, que dependemos de la misericordia de Dios, dependemos de su gracia, dependemos de su perdón, dependemos de todo. Cuando llegó la verdad, cuando llegue la verdad, mientras el hombre viva, hermano, despreocupado, no buscando conocer la ley de Dios, mira, hermano, estaremos peleándonos con Dios. Dios se enojó con el pueblo de Israel porque
No entendió. Vivía tranquilo. Por eso una persona que vive tranquilo decide no conocer. Lo que dice en Oseas 6, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. ¿Cómo es que le faltó conocimiento? Porque vivía tranquilo. Estaban tranquilísimos. Usted ve, hermano, el pueblo hoy, o mucha gente vive muy tranquila al no buscar las escrituras, al no buscar la oración, al no buscar su presencia, al no buscarle, hermano, decidió no conocer más de las escrituras, decidió no conocer más a Dios. ¿Por qué? Y se vuelve a la carne. ¿Por qué se vuelve a la carne, queridos hermanos? Porque un hombre que es carne es aquel que vive sin ley, es aquel que vive en el pleno desconocimiento de la verdad. Dice que cuando yo no conocía la ley vivía tranquilo. Pero cuando empieza a conocer las escrituras, hermanos, a conocer realmente el significado de las escrituras, la voluntad de Dios, empezó a turbarse el corazón, empezó, queridos hermanos, entró en un conflicto. Por eso, hermanos, si usted se pelea con nosotros, se pelea usted con el pastor, se pelea usted con los hermanos, se pelea usted porque, mire, cada día Dios va ahí abriéndonos el entendimiento a lo que está mal. Cada día. Hay gente que se molesta por una predicación. Piensa que es algo directo. No, no es una directa. No indirecta, es una directa. Yo no sé a quién le va a hablar Dios, hermano, si Él le habla a un pueblo, le habla a su pueblo. Usted revise las escrituras, hermanos, y Dios no se anda con rodeos. Ni nuestro Dios anda suavizando la palabra, ni nuestro Dios, queridos hermanos, anda tratando de decir una cosa cuando en realidad quiere decir otra. No, Él es muy claro en su palabra. Dios no habla bonito, Dios habla clarito. Dios no habla bonito, Dios habla clarito. Las cosas como son. Es lo que tiene el lenguaje de Él. Pero porque la ley es santa, la ley es justa, la ley es buena. No hay fallas, no hay errores, no hay equivocaciones. Y entendiendo siempre, queridos hermanos, que este evangelio no negocia con ningún ser humano, no negocia con las criaturas, no negocia con nadie. Que el Señor reprenda al diablo, pero no negocia con él, no hace tratos con él, no hace trato con el mundo. Este evangelio no es sobornable. Queridos hermanos, este evangelio no se compra. Es por eso aquellos que andan vendiendo que si terrenos en el reino de Dios, andan vendiendo, queridos hermanos, un milagro, andan vendiendo las predicaciones, andan vendiendo la alabanza, andan vendiendo todos aquellos hermanos que comercializan con el evangelio. Está en un grave error porque Dios no negocia con nadie. El evangelio no se comercializa. Pero el hombre no podía vivir tan tranquilo. Cuando el hombre vive tan tranquilo, queridos hermanos, disfrutando esta vida, dice que no conocen qué tan mal están, qué tan lejos están de la ley de Dios, de los mandamientos de Dios. Me di cuenta, dice, que este mandamiento debía haberme dado vida y me llevaba a la muerte. Se dio cuenta. ¿Cuánta gente no se ha dado cuenta? No se ha dado cuenta. Vivimos luchándonos, peleándonos unos con otros, creyendo, hermano, que este camino del evangelio, Dios no habla. Que Dios está allá en los cielos y que de fuera de ahí Dios no habla. ¿Cuántos piensan y pensamos que es el pastor o los hermanos o los que están o que los demás están en contra de nosotros
Pero somos nosotros que tenemos una mentalidad equivocada. El verdadero evangelio va a demostrar al hombre que no es espiritual. El verdadero evangelio va a demostrar al hombre lo peor que es. El verdadero evangelio va a demostrar al hombre que hay maldad, que hay rebelión, que hay completamente desobediencia. Va a mostrar la peor parte. Por eso le decíamos que Dios no se mira de las apariencias, sino del corazón. Lo que quiere decir, queridos hermanos, que Dios tiene que sacar a la luz la otra parte del hombre. Es como la luna. Son como la luna. O somos como la luna. Tenemos una luz por fuera, pero hermano, pero hay una parte donde Dios tiene que mostrarla, también sacar a la luz la otra parte oscura, pero dando a entender que el hombre es malo, el hombre está lleno de maldad, está lleno, queridos hermanos, mucha gente, está lleno, hermano, de rebelión completamente, una vida completamente apartada de Dios. Y yo tiene que dar a entender, hermano, que el hombre tiene que tener una semejanza al Hijo de Dios. Me di cuenta, dice, que el mandamiento me debía de haber dado vida. Pero se dio cuenta que ese mandamiento, el mandamiento de Dios, la palabra de Dios, no le estaba dando vida, le estaba dando muerte. Se dio cuenta. Porque mi Señor Jesús dijo que, queridos hermanos, que en la misma escritura nos enseñan en Corintios, queridos hermanos, que el propósito del evangelio es realmente darle muerte a la carne, darle muerte al viejo hombre. Al viejo hombre. Los Corintios es Romanos 6. Romanos 6. Cuando Romanos 6 dice, sabiendo esto, 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El pecado es vivir sin ley, que no nos interesa, queridos hermanos, realmente, porque dice aquí que el gran pecado es que el hombre viva sin ley. El hombre viva un cristianismo sin la palabra de Dios. Eso es un grave error. No es lo mismo, queridos hermanos, que uno esté pegado a las escrituras buscando cada día más y limpiándonos, que, queridos hermanos, que uno decida vivir sin el conocimiento de Dios, sin el conocimiento de la palabra, y confiar plenamente en que la Biblia es buena, es justa, es santa, pero hoy catalogan que esta escritura, queridos hermanos, no es espiritual. Fueron escritas, hechas por hombres, que tiene errores, que tiene fallas. Ya decíamos y hablábamos de clase de la injusticia, porque le encuentran fallas, le encuentran errores. Aquel que quiere establecer su propia voluntad, que quiere opinar sobre las escrituras, hermano, yo creo que la escritura deja enmudece a muchas personas. ¿Qué significa enmudecer? Que no tenemos nada que decir en cuestión de la verdad. Cuando es verdad es mejor quedarse callado. Es mejor cerrar la boca, porque estamos ante una verdad. Un día estaremos ante la verdad, el que es la verdad. Y a muchos van a preguntar sobre las escrituras, sobre sus mandamientos, y a ver qué vamos a responder. Pero vivían tranquilos. Dice que este era un gran pecado, vivir tranquilo sin las escrituras. Vivir tan tranquilo, queridos hermanos, sin poner por obra su palabra. No podemos nosotros vivir tranquilos sin realmente revisar las escrituras, y que nos va a ayudar. Por eso dice que la ley, dice Romanos 7:14, dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Nosotros sabemos que la ley es espiritual, no es carnal, no está adaptada para nosotros. Este evangelio no está adaptado para nosotros. No está adaptado
hacia un hombre que decide vivir, queridos hermanos, sin la ley de Dios. No está adaptado para al hombre que decide, hermano, vivir. Están adaptados solamente para la gente espiritual. Aquellos que dicen, Señor, yo sé que estoy mal, pero muéstrame, ayúdame. Nada más que tenemos que entender bien, hermano, la capacidad de nuestros labios, de entender nuestros propios labios. Porque dice que el hombre que vive tranquilo, el hombre que quiere vivir sin conocer, es porque no conoce las Escrituras. No conoce las Escrituras. Por eso cuando vivimos lejos de lo que es espiritual, el hombre se le es muy, muy difícil reconocer que está equivocado. Se le es muy difícil reconocer y decir, Señor, tú tienes la razón. Y es cuando entra la maldad. Cuando el hombre no reconoce que está mal, o sea, su mal que, hermano, ¿cuánta gente uno puede decir, Señor? Por eso las cosas, la maldad apareció, hermano, porque era la ausencia de Dios. La ausencia de Dios. El hombre tiene que reconocer primeramente, queridos hermanos, que su pecado no consiste en lo que es ir en contra de Dios, que la religión, hermano, consiste, las religiones consisten, queridos hermanos, en que no hay luz. Pero tienen que reconocer, queridos hermanos, para que esa luz aparezca en la vida del hombre, hermanos, es entender que hemos dejado la luz, que hemos dejado la justicia, que hemos dejado la misericordia, que hemos dejado, queridos hermanos, los propósitos divinos, que nos hemos alejado de las Escrituras, que nos hemos alejado del mandato de Dios. ¿Cuántos reconocen eso? Que vivimos alejados, vivimos apartados, que vivimos, queridos hermanos, en una falsa creencia. Aparece la maldad en la vida de aquellos que deciden vivir sin ley. Vivir sin ley. Deciden no conocer lo que es espiritual. Por no reconocer una vida tan tranquila, o sea, por llevar una vida tan tranquila y no reconocer que la palabra de Dios es santa, es justa, es perfecta. Y entonces ella misma nos va a acusar de que estamos mal. No nos acusa cuando estamos buscando, hermano, no nos acusa. Nos ayuda, pero cuando no se busca nos acusa. Jesús lo dijo. Dijo que las palabras, dice, yo no voy a acusarle, el que le va a acusar es Moisés, le va a acusar la palabra. Por eso vemos que en los días de Génesis 6, versículo 3, dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Estamos como en los días de Noé, donde la gente no va a reconocer que Dios habla en este tiempo. Estamos como en los días de Noé, no van a reconocer cuál es el mensaje, qué propósito tiene realmente el mensaje de Dios, hermano. No lo van a entender. Y quizás dirán, pues es que, porque la gente está acostumbrada a usar los lenguajes, es que el pastor, ¿verdad? Y es que el pastor, y es que el pastor, y es que la esposa del pastor, y es que el hermano, la hermana, ¿y qué me tiene que decir? ¿Y qué me tiene que decir? Oh. La intención de Dios no es destruir al hombre, sino es salvarlo. Por eso dice que lo que el Espíritu me habló esta mañana es que dice, vivimos tiempos en que no han entendido cuál es la función principal del Evangelio, y es exaltar la grandeza y la santidad de Dios. Eso fue lo que el Espíritu me dijo hoy.
Porque la finalidad del Evangelio, hermano, tiene como propósito el descubrir, hermano, al poner al descubierto la corrupción del hombre. Sacar, queridos hermanos, su mal camino, su vida interna. Por eso dice que en esos días, dice, ciertamente él es carne. Mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que ellos se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha y en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Su corazón, dice, solamente era de continuamente el mal. Sus pensamientos eran muy malosos, hermanos, eran muy malosos. O sea que qué tremendo. Espero en Dios que la gente no esté pensando mal de nosotros, ¿verdad? Y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal. Sus pensamientos eran tan grandes. El hombre ha decidido hoy vivir sin ley. Y por eso dice que una manera de que viva una persona apartada, lejos de la palabra, lejos de Dios, lejos de escuchar, es que viva una vida tranquila. Se la están llevando suave. Fíjese. ¿Por qué mucha gente no viene a los pies de Cristo? ¿Por qué mucho hombre todavía dice, no, yo tengo a Dios, yo no me he apartado de Dios, yo no me he alejado de Dios? Porque no tiene conocimiento de las Escrituras. No, yo sí sé las Escrituras. No, el que tiene conocimiento, dice, está a los pies de Cristo. El que tiene conocimiento, dice, se da cuenta de que es la peor persona en su vida. Por eso dice claramente, queridos hermanos, este pasaje. Vio, dice, que la maldad del hombre en la tierra era grande y todos sus pensamientos tendían siempre al mal. Dice, tendían constantemente al mal. Otra versión textual dice, vio entonces Jehová que la maldad de los hombres se había multiplicado en la tierra y que toda forma de pensamiento de su corazón era solamente el mal durante todo el día. De verdad, hermano, créame que la Escritura nos enseña a no meternos con las personas. Es Dios quien realmente, queridos hermanos, se mete con nosotros. El Evangelio no es contra nosotros, es contra Dios. Solamente dice, eran malos todos los días. Están que toda imaginación de sus pensamientos, de su corazón, era solamente mala todos los días. Pensaban en hacer el mal. ¿A quién le pensaban hacer el mal? A Noé. A Noé. Porque el propósito, hermano, de ellos les molestaba mucho. Pensaron que, mira, si este de Noé era un pregonero de justicia para que se salvaran, queridos hermanos, les acercaba la palabra para que entendieran y les trajera luz a su pensamiento, a sus conocimientos todos los días. Y ellos prefirieron, queridos hermanos, vivir una vida separada de la ley de Dios. Pensaban mal de él. Quizás me está juzgando, me está condenando, me está señalando, y mira esto y lo otro. Y no se dieron cuenta, hermano, que cuando la palabra de Dios se expone delante de nosotros,
El hombre dejará de estar tranquilo, dejará de vivir tranquilamente. Se dará cuenta, hermano, que está apartado, que está lejos, que no es el hombre ideal que Dios quiere en su vida. Toda carne se había corrompido, pero no halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Era un varón justo, perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. La tierra estaba corrompida, estaba llena de violencia. ¿Por qué murieron esa generación en los días de Noé? Porque vivían una vida tan tranquila. Una vida tan tranquila que habían decidido vivir lejos de la palabra. Confiaron mucho de que son cristianos, confiaron mucho de creer en Dios. Pero en realidad, hermano, vino la palabra, queridos hermanos, y fueron acusados, fueron evidenciados, porque había llegado a la muerte. Los encontró con una muerte espiritual. Los encontró, queridos hermanos, en una búsqueda, en una entrega, y se fueron hacia la maldad, como le pasó al querubín. ¿Qué es la carne? Hombre sin ley de Dios. Una vida sin la ley de Dios. Una vida sin reglas en su vida. Esta palabra violencia, vivían en violencia, viene de la palabra jamás. Jamás. Usted ve que los terroristas se llaman Hamas allá en el Medio Oriente. Viene de la palabra violencia. Y significa, queridos hermanos, agravio, significa cruel, significa falso, significa injuria, significa, queridos hermanos, una actitud feroz, una actitud destructiva, una actitud de división, una actitud de anarquía, de terror, de falta de restricción moral. Pues ahora ya no me junto contigo, pues ahora ya no quiero estar junto a ti. Pues ahora se sienten agraviados, pues ahora se sienten ofendidos. Ahora se sienten, queridos hermanos, que les hicieron un daño. Ahora se sienten, queridos hermanos, se volvieron crueles. Pero también violencias viene de la palabra una fuerza destructiva que resulta con hechos que mutilan. Terminaron, hermano, dividiéndose, alejándose. Eso fue lo que pasó con Noé. La gente se alejó de él, se apartó de él, se volvieron feroces, se volvieron violentos, se volvieron, queridos, anarquistas, se volvieron llenos de terror, gente que daba miedo, falta de restricción moral, hermano, como diciendo, mira, ya se creen muy santos. No, hermano, créeme decirle que la palabra de Dios, en este camino, no importa si es apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, no importa quién sea, que cuando Dios habla, es para todos. Es para todos. Yo no puedo decir que Dios a mí no me ha corregido. Yo no puedo decir que Dios a mí no me ha hablado fuerte. Porque sí ha pasado. La única manera de que Dios cambie, hermano, es que Dios le apriete un poquito la disciplina, lo apriete, hermano, y le haga entender que la vida del hombre hoy es vivir sin ley. Porque dice, ellos se apartaron. ¿Por qué se apartaron de Noé? Porque vivían. ¿Acaso ellos no tenían conocimiento? Sino él les predicó 120 años. Quiere decir que tenían conocimiento. Conocimiento de las Escrituras. Tenían conocimiento de la palabra de Dios. Ellos sabían sobre los mandamientos de Dios. Pero Noé les estaba predicando. Los estaban acusando de abandono del Señor y su relación con Él. De eso estaban siendo acusados. Estaban siendo acusados de abandono y su relación con Dios. No lo estaban acusando, parecía que los estaban acusando del pecado. No estaban acusando del pecado. Los estaban acusando de su abandono del Señor y su relación con Él. De eso les estaba hablando Noé.
Eso es lo que realmente les estaba hablando Noé. Por eso dice que cuando dice la Escritura que él cuando anda reconciliando, dice que no toma en cuenta los pecados. O sea, no es el tema. No es el tema. El tema no es el pecado. El tema es la relación con Dios. El tema es la comunión con Dios. El tema es la obediencia. Ese es el tema en Dios, hermano. No viene a juzgar, no viene a condenar, no viene... Pero es que el pastor me juzga, el hermano me juzga, la iglesia me juzga. Miren, todos me están juzgando. ¿Juzgando de qué? ¿Por qué el hombre se siente así? Porque llegó una verdad, llegó la verdad de Dios. Estaba yo tan tranquilo, pero cuando aparece la verdad, ya no estaba tan tranquilo. Por eso dice que, hermano, que nosotros enseñamos lo que enseña el Espíritu. 1 Corintios 2:13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. El hombre tiene pleito con Dios, hermanos, o tenemos pleitos con Dios todos los días. Pero nosotros no tenemos que tener pleito con la gente. No tenemos que tener pleito con nuestros hermanos. Sino que con el pleito realmente con quien tenemos, hermanos, por vivir sin ley, es con Dios. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. ¿Qué es conocimiento? Conocimiento les faltó entender que la ley, la palabra de Dios, es santa, es justa y es buena. Le faltó entender. Fíjese que eso es precioso. A la gente les faltó entender que la palabra del Señor es santa, es justa y buena. Les faltó entender eso. Por eso usted no huya de nosotros, porque el hombre no huye del hombre, el hombre huye de Dios. El hombre no se esconde no te esconda de los hombres. El hombre se esconde de Dios. Porque todo lo que es luz alumbra en la oscuridad. Nuestro pleito no es con el hombre, sino es realmente, hermano, el hombre pelea con Dios. El hombre pelea con el Señor porque decide vivir una vida sin el Espíritu. ¿Por qué? Porque cuando el hombre vive tan tranquilo, se la pasa su vida, queridos hermanos, comiendo, bebiendo, disfrutando este mundo, llevándosela suave, tarde que temprano va a sentir fuerte todo lo que Dios esté hablando. ¿Por qué razón? Porque le está haciendo entender que vive sin Dios. Les hace estar entendiendo que vive apartados y lejos de Dios. Cuando usted abre las Escrituras y entienda las Escrituras, hablará o entenderá qué tan cerca o qué tan lejos está. Entenderá si ha abandonado la Escritura, ha abandonado el Espíritu. Entenderá, queridos hermanos, si realmente escucha al Espíritu de Dios o no. Entenderá que no debe de echarle la culpa a ningún hombre, ninguna mujer, a la iglesia, a los hermanos, al pastor, a nadie, porque es la misma palabra que tiene como finalidad sacar la corrupción, la violencia,
la falta de espíritu, las decisiones equivocadas, que tiene como finalidad, queridos hermanos, exponer al hombre corrupto, exponer, queridos hermanos, todo lo que el engaño, la mentira en nosotros mismos. Todo ¿por qué? Por no saber que la palabra de Dios es santa, es justa y es buena. ¿Por qué tenemos que venir a Cristo? Para exaltar su grandeza, para exaltar, queridos hermanos, su santidad. ¿Por qué tenemos que venir a Cristo? Para exponer toda corrupción, toda violencia en nuestra vida. ¿Por qué tenemos que venir a Cristo? Para darnos cuenta que vivimos, no sé cuánta gente verá o nosotros mismos, todavía quizás nos faltan muchas cosas a entender, pero cuánta gente no se ha dado cuenta que vive sin la ley de Dios. Lo único que refuerza su vida es la creencia. La creencia que somos cristianos, la creencia es que creemos en el Señor. La creencia, queridos hermanos, que pensar de que nuestra vida no nos hace falta vivir. Pensaron, dice, que el evangelio es de vivir una vida en esta tierra. Pensaron que el verdadero evangelio, queridos hermanos, es vivir una vida terrena, una vida llena de gozos, una vida que Dios respalde, una vida donde le pidamos a Dios y nos respalde todo lo que le pidamos. Pero no se dieron cuenta que la finalidad de las Escrituras era darle muerte al viejo hombre. Cada vez que pidamos cosas buenas de esta tierra, algo va a suceder. Lo que va a suceder, queridos hermanos, es que recibiremos lo contrario, para poder darle muerte a esas peticiones. Como hijos de Dios, como pueblo de Dios, no fuimos llamados a estar en esta tierra, sino a vivir en una vida en el Espíritu de Dios. No es fácil, pero créanme que Dios seguirá hablando todos los días de nuestra vida hasta el tiempo de su venida. El engaño muchas veces es no saber pedir. Si pedimos cosas terrenas, no nos va a salir bien. Pediremos, queridos, entonces no reciben porque no saben pedir. No reciben porque no pidieron la sujeción, la obediencia, el temor a Dios. Quedó demostrado, dice, que el hombre que vive sin la ley, que vive tan tranquilo, queridos hermanos, ha cometido un gran error, un gran pecado. No le eches la culpa a nadie. Si Dios habla, si Dios expone lo que no está bien de nuestra vida, no les eches la culpa a nadie, porque la palabra de Dios, su principal finalidad es esa: sacar y evidenciar el hombre corrupto, el hombre lleno de violencia, el hombre que se apartó y se alejó del camino de Dios. ¿Para qué? Para hacerlo volver. Pero como ellos no quisieron volverse a Dios en los días de Noé, por haber conocido, por haber escuchado lo que tenían que hacer, fueron muertos. Fueron muertos. Murieron literalmente. No entendieron lo que Noé les predicaba sobre su vida. Ellos negaban tal afirmaciones de la palabra. Es que la palabra es para darme vida. No, la palabra es para darnos muerte. Para que, hermano, la palabra de Dios, escúchelo bien, la palabra de Dios no es para darnos vida.
sino muerte. Para que se cumpla. Para que se cumpla, hermano, que es necesario morir para vivir. Que Dios nos ayude, nos guarde, nos ayude, nos dé el entendimiento. La palabra de Dios no es para darnos vida, sino muerte. Bendito Dios. No para disfrutar esta vida, sino para darnos muerte del viejo hombre de nuestra vida. Bendito Dios, gracias. Gracias, Señor, por esta mañana, ¿verdad? Entiéndalo, queridos hermanos, que si entendemos de que nada de los demás nadie tiene que ver, por eso ese es el camino. Estando aquí en este camino del Señor, es para darnos muerte. Ven a Cristo, el Señor te espera. Reconcíliate con Él, búscalo a Él. Ya no vivas sin la palabra de Dios, ya no vivas tan tranquilo, como si esperas una vida mejor, vives una vida sin poner por obra su palabra. Ven a Cristo, hermano. Dios te bendiga y muchas gracias por su tiempo. A todos los que estuvieron en esta mañana, que Dios me los guarde. Y con la ayuda de nuestro Padre Celestial, les esperamos, queridos hermanos, mañana en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para tu vida. Si tú eres cristiano, eres hijo de Dios, no es para darnos vida, sino muerte. Que Dios te bendiga. Muchas gracias por su tiempo. Ayúdanos a compartir, dale like a la página. Y muchas gracias. Visítenos aquí en Cerrito Canacín, Yucatán. Aquí, queridos hermanos, aquí cerca en la calle 66, antes de llegar a Santana, estamos en una cuchilla, hermano, ahí estamos. Dios les bendiga. La ubicación, el teléfono, si quiere información, si quiere doctrina, le enviamos material con el deseo de que Dios, hermanos, sean instruidos. Donde quieran que esté, le podemos enviar material, y podemos, hermanos, conocerlos para que sean de bendición y se abra una obra, abran sus puertas para que Dios, hermanos, se predique este evangelio del tiempo final, este evangelio, queridos hermanos, que lleva a una iglesia a un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga, Dios los guarde y muchas gracias por su tiempo. Saludos a todos, hermanos.